Cuando hablamos de salud, pensamos buena alimentación, buena hidratación y 15 minutos de ejercicio diario. Pero podemos cometer el error de olvidar algo muy importante. ¿Cómo está nuestro corazón? Acá en Clínica MPJ te ofrecemos exámenes de ecocardiograma. Permite que uno de nuestros cardiólogos pueda revisar tu corazón y tú puedas estar tranquilo de que verdaderamente gozas de buena salud. Haz tu cita ya. Reflexionemos con el Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, del 1 al 20. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. En aquel tiempo, después de atravesar el lago de Genesaret, Jesús y sus discípulos llegaron a la otra orilla, a la región de los Genesarenos. Apenas desembarcó Jesús, vino corriendo desde el cementerio un hombre poseído por un espíritu inmundo, que vivía en los sepulcros. Ya ni con cadenas podían sujetarlo. A veces habían intentado sujetarlo con argollas y cadenas, pero él rompía las cadenas y destrozaba las argollas. Nadie tenía fuerzas para dominarlo. Se pasaba días y noches en los sepulcros o en el monte, gritando y golpeándose con piedras. Cuando aquel hombre vio a lo lejos a Jesús, se echó a correr, vino a postrarse ante él y gritó a voz en cuello: ¿Qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Dijo esto porque Jesús le había mandado al espíritu inmundo que saliera de aquel hombre. Entonces le preguntó Jesús: ¿Cómo te llamas? Le respondió: Me llamo Legión porque somos muchos. Y le rogaba con insistencia que no los expulsara de aquella comarca. Había allí una gran piara de cerdos que andaban comiendo en la falda del monte. Los espíritus le rogaban a Jesús: Déjanos salir de aquí para meternos en esos cerdos. Y él se lo permitió. Los espíritus inmundos salieron del hombre y se metieron en los cerdos. Y todos los cerdos, unos 2000, se precipitaron por el acantilado hacia el lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos salieron huyendo y contaron lo sucedido en el pueblo y en el campo. La gente fue a ver lo que había pasado. Se acercaron a Jesús y vieron al antes endemoniado, ahora en su sano juicio, sentado y vestido. Entonces tuvieron miedo. Y los que habían visto todo les contaron lo que le había ocurrido al endemoniado y a los cerdos. Ellos comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca. Mientras Jesús se embarcaba, el endemoniado le suplicaba que lo admitiera en su compañía, pero él no se lo permitió y le dijo: Vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que lo oían se admiraban. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Hemos escuchado en el Evangelio cómo Jesús desembarca y corriendo llega donde él un hombre poseído por un espíritu inmundo que vivía en los sepulcros. Y hay un dato curioso: ni con cadenas podían sujetarlo. Menciona 3 veces la palabra cadenas. Ni encadenado podían tenerlo. ¿Cómo estaba este hombre? Era prisionero de esos demonios. Estaba cautivo, viviendo una vida que no era la que quería, no era la mejor. Al verlo, al ver a Jesús, este hombre
echó a correr y se postra ante él. Y es que había una lucha del hombre y de los demonios, del hombre poseso y de los demonios. Cuando se acerca y se postra ante Jesús, grita a voz en cuello: ¿qué quieres tú conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego por Dios que no me atormentes. Estaba hablando los demonios, porque Jesús les había ordenado que salieran. Qué hermoso es saber, de conocer el poder de Dios. Todo es posible para Dios. Lo que los hombres no habían podido. Encadenado el pobre, viviendo una vida miserable en los cementerios. ¿Quién vive bien en el cementerio? Con los muertos. Es una simbología que también nosotros podemos estar viviendo una vida en apariencia buena, pero encadenados, cautivos, esclavos de todas aquellas cosas que hacemos y que nos encadenan y no podemos liberarnos. ¿Cuántas personas no pueden dejar el cigarro, el fumar, el tomar, la droga, el sexo? Tantas cosas que nos resulta difícil dejar. Y queremos salir, pero no podemos. Jesús se acerca y le dice: ¿cómo te llamas? Y le responde: me llamo Legión, porque somos muchos. Eran muchos los demonios que tenían cautivo, encadenado a este hombre. Y le rogaban que los expulsara, que no los expulsara de aquella comarca. Y le pidieron que fuera a unos cerdos. En aquel tiempo, en los judíos, los cerdos eran animales impuros. Y ahí estaba reflejándose el mal. Y Jesús les permite eso. Y se van. Y la piara de cerdo se fue. Y se lanzaron al lago y se ahogaron. Los que cuidaban los cerdos huyeron, tuvieron miedo y fueron a contar lo que había sucedido. Y fue la gente a ver lo que había pasado y se acercaron a Jesús. Vieron al endemoniado, al que había estado poseso, ahora en su sano juicio, sentado, vestido, tranquilo. En lugar de alegrarse, tuvieron miedo y comenzaron a rogarle a Jesús que se marchara de su comarca, que ellos querían seguir haciendo sus cosas. Ellos querían seguir cautivos, encadenados. En cambio, el que había estado poseso y ya estaba liberado, ya estaba libre, le dice: Señor, permíteme seguirte. Permíteme seguirte. Y Jesús le dice: no, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo misericordioso que ha sido el Señor contigo. Son vocaciones, ¿verdad? ¿Por qué Jesús no permitió que este hombre lo acompañara? Solo Dios lo sabe, ¿verdad? Lo cierto es que a uno lo llama a que lo acompañen y a otro nos manda a que vayamos a otros lugares. En el caso de este hombre,
Le dice, vete a tu casa a vivir con tu familia y cuéntales lo bueno que ha sido Dios contigo. Cuéntales cómo has experimentado el amor de Dios en tu vida. Cuéntales. Y aquel hombre se alejó de ahí y se puso a proclamar por la región de la Decápolis lo que Jesús había hecho por él. Y todos los que oían se admiraban. De eso se trata, de que le contemos al Señor cómo Él nos ha liberado, cómo Él nos ha sacado de la miseria del pecado, cómo ha sido bueno Dios con nosotros, cómo ha tenido misericordia de cada uno de nosotros. De eso se trata, de que le contemos a los demás, que le hablemos de Jesús, porque Él ha tenido misericordia de ti y de mí. Que el Señor Jesús, que nos ama tanto, nos bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si Dios habló a tu corazón, comparte este video para que Dios llegue a más corazones. Suscríbete al canal, dale like al video y clic a la campanita.